Primera clase de la introducción a la liturgia. La liturgia fundamental. Vamos a ver del Concilio Vaticano II la reforma litúrgica en la Constitución llamada Sacrosanctum Concilium, una de las constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II, y fue la primera en realidad en que se firmó en el concilio, este concilio hermoso de la iglesia, que nos vino a renovar toda nuestra concepción del misterio litúrgico, del misterio de nuestra redención. En el número 5, para que nosotros podamos comprender la liturgia, en el numeral 5 de la Constitución Vaticana, Sacrosanctum Concilium, vamos a analizar la naturaleza de la Sagrada Liturgia. Aquí mismo vamos a ver el concepto, qué significa la palabra liturgia. Y además de su naturaleza, vamos a ver su importancia en la vida de la iglesia, porque la liturgia nace de Cristo y es también de la iglesia. El número 5 dice el Sacrosanctum Concilio que la obra de la salvación se realiza en Cristo. Y te hace una introducción hermosa. Dice que Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice San Pablo en la primera carta de Timoteo, habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones de diferente manera a nuestros padres por medio de los profetas, la carta a los Hebreos capítulo 1, cuando llegó la plenitud de los tiempos envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón. Cristo como médico corporal y espiritual, mediador entre Dios y los hombres. Por eso su humanidad, la humanidad de Cristo, unida a la persona del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Él fue instrumento de nuestra salvación, porque Él cargó nuestra naturaleza. Por eso en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Mire qué bonito el culto divino que la iglesia celebra. Esta obra de redención de Cristo, esta redención humana y esta glorificación perfecta de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo y obró en el pueblo de Israel de la antigua alianza, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte, destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de la iglesia entera, el sacramento de su pasión, de la redención, ¿verdad? Por esta razón, entonces, la iglesia es la encargada de realizar la liturgia. Así como Cristo fue enviado por el Padre, él mismo, Cristo Jesús, nuestro Señor, a su vez, envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No solamente los envió a predicar el Evangelio a toda criatura, a anunciar que el Hijo de Dios con su muerte y su resurrección nos libró del poder de Satanás y de la muerte, del pecado, y nos condujo al reino de su Padre. No solamente eso, sino que también a realizar, nos convida a realizar la obra de la salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica de la iglesia. Así todos nosotros por el bautismo, todos los hombres que somos insertados en este misterio pascual de Jesucristo, mueren con Él. Por el bautismo morimos con Él, somos sepultados con Él.
y resucitados con Él. Por el bautismo nosotros hemos muerto al pecado y a la muerte. Ya la muerte ya no tiene poder en nosotros. Eh, y a su vez recibimos el espíritu de adopción de hijos por el bautismo, por el que proclamamos Abba Padre, dice la carta a los Romanos capítulo 8. Y se convierte, y nos convertimos, todos están hablando de los hijos de Dios por el bautismo, se convierte así en los verdaderos adoradores que buscan al Padre. Asimismo, cuantas veces comen la cena del Señor, proclaman su muerte hasta que vuelva. Por eso, el día mismo de Pentecostés, en que la iglesia se manifestó al mundo, los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados. El bautismo es importantísimo, es la clave, el centro, la puerta, como dice el sacramento del bautismo, es la puerta para entrar a la iglesia. Y con perseverancia escuchaban estos que se convirtieron con la predicación de San Pedro, escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, se reunían en la fracción del pan, en la oración, alabando a Dios, gozando de la estima general del pueblo, dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Desde entonces, desde la iglesia naciente, esta iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual. Leyendo cuanto a él se refiere en toda la escritura, dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, que celebrando la Eucaristía, en la cual se hace de nuevo presente la victoria y el triunfo de su muerte, y dando gracias al mismo tiempo a Dios por el don inefable de Cristo Jesús presente en nosotros para alabanza y gloria, dice San Pablo a los Efesios capítulo 1. Alabanza y gloria del Padre por la fuerza del Espíritu Santo. Para realizar esta obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia. Él no puede estar fuera. Está presente porque así lo prometió, así lo instituyó. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Está presente entonces en la iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Por eso en los siete sacramentos es Cristo quien actúa. Cuando el sacerdote bautiza, es Cristo el que nos bautiza. Cuando el sacerdote nos perdona los pecados en la confesión, es Cristo que nos perdona. Cuando el sacerdote nos alimenta con el pan, es Cristo el que se den alimento. Entonces, Jesucristo está presente en el sacrificio de la misa y en todos los demás sacramentos. Especialmente en la misa está presente en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que se ofrece y que entonces se ofreció en la cruz. Él se ofreció en la cruz y se ofrece todos los días en la mesa del altar. También está presente Jesucristo bajo la especie eucarística, bajo el pan y el vino. Jesucristo también está presente por su fuerza en los sacramentos, decíamos, en todos los sacramentos. De manera que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza, lo decíamos. Está presente en su palabra, porque cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. También Jesucristo está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta los salmos, porque Él mismo lo prometió, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 18. Entonces, realmente, en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo Jesús asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre eterno. Miren que esto es importante que nosotros lo comprendamos bien. En esta obra, que es grandísima porque es una obra de Dios Hijo, es perfectamente glorificado Dios. Y los hombres son santificados a través de la liturgia, de todos los sacramentos. En primer lugar con la Eucaristía, porque Él se da a nosotros en su cuerpo y en su sangre para que nos alimentemos. ¿Por qué? Porque Cristo quiso asociar consigo
a su amada esposa la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos todos nosotros. Cada uno de nosotros por el bautismo pasamos a formar parte del cuerpo místico de Jesucristo. Somos su cuerpo. Entonces Cristo con su cuerpo, este Cristo total, este Cristo entero, cabeza, Cristo cabeza, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y su cuerpo, que somos todos los miembros de su cuerpo místico, somos la iglesia. Entonces con él nosotros podemos invocar a nuestro Padre Celestial y darle un culto perfecto. Por eso decíamos también que la más grande oración de la iglesia es la Santa Eucaristía y la celebración de todos los sacramentos. Por esta razón, nosotros tenemos que considerar la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, el Cristo total, el Cristo del cuerpo total de su iglesia, ¿verdad? En ella, en la liturgia, el ejercicio del sacerdote de Cristo es importante que lo tengamos presente, porque Él es el que realiza la obra de la redención. Él es el que glorifica infinitamente y plenamente al Padre eterno. Y solamente Él fue capaz, con su pasión, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo, fue el único que, obedeciendo al Padre, glorifica a su Padre. Entonces, por esta razón, es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Aquí cabría hacer memoria del sacerdocio de la antigua alianza, que los sacerdotes del pueblo de Israel de la antigua alianza, ellos ofrecían un sacrificio de animales para la expiación de los pecados del pueblo de Israel. Sin embargo, Jesucristo da su propio ser, su propio cuerpo en sacrificio. Por eso Él destruye el sacerdocio antiguo, destruye la víctima antigua, y Él se convierte en el verdadero sacerdote, en la verdadera víctima y en el verdadero altar donde se glorifica al Padre eterno. Por esa razón es el sacerdocio de Jesucristo. En la liturgia, en ella, los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Esto es importante también que no lo olvidemos, porque dentro de la liturgia hay signos visibles, hay gestos que nosotros realizamos dentro de la liturgia, que esos signos y esos gestos, cada uno de ellos realizan la santificación del hombre. ¿Y cuáles son esos signos? ¿Cuáles son esos gestos? La oración, la respuesta que decimos, el estar de pie en adoración, el estar sentados a la escucha de la palabra, el estar de rodillas en adoración en el momento de la consagración. Todo eso son todos los gestos y los signos que nosotros realizamos dentro de la liturgia. Entonces, a través de todos esos signos, dice el Concilio Vaticano II, se realiza la santificación perfecta del ser humano, del hombre y la mujer. Y así, el cuerpo místico de Cristo, es decir, Cristo cabeza y sus miembros, todos nosotros que somos el cuerpo místico de Jesucristo, ejercemos, ahí tenemos que incluirnos nosotros, ejercemos el culto público íntegro. En consecuencia, el culto público íntegro quiere decir el culto público más perfecto. Entonces, por esta razón, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo, sacerdote, y de su cuerpo místico, que es la iglesia, es una acción sagrada por excelencia, dice el numeral 7 del Sacrosantum Concilio. Es una acción sagrada por excelencia, cuya eficacia en el mismo título y en el mismo grado no la iguala ninguna otra acción de la iglesia. Esto es importante también recalcarlo y que no se nos olvide. Yo siempre les he dicho que
Toda la actividad de la iglesia, por supuesto, es para rendirle gloria al Padre, para glorificar a Cristo en nosotros. Sin embargo, la acción más grande, esto quiere decir el Vaticano II, la acción más grande que puede realizar la iglesia, la acción sagrada por excelencia, es la liturgia. Porque tiene una eficacia infinita, tiene el mismo grado de infinita. Y por eso no la iguala ninguna otra acción de la iglesia. También podemos concluir en este sentido que el valor de la Eucaristía es infinito. Esa es una clave, una frase clave que no debemos olvidar. El valor de la Eucaristía es infinito. Allí alcanza el mundo entero, 1000 mundos enteros alcanzan dentro de este acto redentor de Cristo, y nada la supera esta acción litúrgica suprema de la iglesia, porque es Cristo cabeza con su cuerpo, que es la iglesia, los que estamos dando una gloria excelsa al Padre Eterno, estamos glorificando al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener como centro de nuestra vida la Sagrada Liturgia, en primer lugar la Eucaristía. Si nosotros eh, eh, es lamentable en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Que no estamos recibiendo el cuerpo de Cristo, no estamos yendo a misa. Yo los invito a que al menos la vean por internet. En internet hay miles de misas que pueden ver diario, porque no podemos perder la perspectiva de lo grande y de lo sagrado que es la liturgia eucarística, porque es la oración más grande de la iglesia. Entonces, si nosotros vivimos la Eucaristía, incluso es válida, totalmente válida, porque los obispos la han aprobado, que veamos la misa en este tiempo de confinamiento, veamos la misa por los medios de comunicación, la televisión, la radio, el internet. Fíjense que hoy escucharla y responder por la radio, totalmente válida. ¿Por qué? Porque es demasiado grande esta acción litúrgica, este encuentro de adoración al Padre, de súplica, de acción de gracia, de petición. Nosotros deberíamos de estar aprovechando ahorita, estar recibiendo la misa, porque la estamos recibiendo desde la casa. No necesitamos ni ir a la iglesia, pues ahorita en este tiempo de confinamiento. Ahí mismo en la casa te llega la salvación si vos estás viviendo tu Eucaristía todos los días. Ojalá que la hagan, ojalá que la hagan, porque es triste que la gente se ha encerrado en su casa y han llegado incluso hasta el aburrimiento, hasta el tedio, hasta los disgustos, las discusiones en la casa, porque estar encerrado es difícil. Pero si nosotros viviéramos la Eucaristía en la casa, como iglesia doméstica, aunque seamos solitos, yo creo que nosotros estaríamos fortalecidos todos los días y ir superando el encierro, el aburrimiento, la tristeza, eh, lo horrible que es estar encerrado. Yo que tengo la claustrofobia, no tengo ni idea cómo me alimento con la Eucaristía a diario, y eso es lo que me da fuerza para seguir adelante, seguir luchando, seguir glorificando a Dios, y Él a su vez dándome fortaleza, dándome ánimo, dándome ganas de vivir, dándome ese deseo de esperar todos los días la Eucaristía, porque eso es lo que te alimenta. La comunión espiritual te alimenta de una manera increíble. ¿Por qué razón? Porque eh, el, 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 el valor de la Eucaristía es infinito. Tenemos que aprovecharla. Tenemos que aprovecharla, porque si no estamos perdiendo el tiempo. El día viernes voy a hablarles de la pandemia a los ojos del Papa Francisco, y se van a dar cuenta que nosotros no estamos aprovechando este tiempo de gracia que el Señor nos ha regalado, de estar concentrados en Él. Muy bien, la liturgia terrena y la liturgia celeste, la del cielo.
El numeral 8 dice la Sacrosantum Concilio que la liturgia terrena, aquí en la misa, en la liturgia, nosotros ya pregustamos, estamos como saboreando de largo y como que estamos tomando parte en aquella liturgia celestial, aquella liturgia que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, en el cielo, donde está Dios, hacia la cual todos nos dirigimos como peregrinos. Decíamos también ayer de que nosotros estamos viviendo ya la escatología en nuestra vida, o sea, estamos pregustando lo que va a ser nuestra vida en aquel momento y en aquel espacio de la eternidad, que ni idea tenemos lo grandioso que es la eternidad. Nuestra verdadera paso de este mundo al Padre, nuestra verdadera escatología, aquel paso después de la vida terrena. Porque allá Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre como ministro del santuario, como ministro del tabernáculo verdadero, no hecho de manos de hombres, ni de oro, ni de plata. El tabernáculo verdadero, el santuario verdadero es el cielo, porque ahí es donde mora Dios, ahí es donde mora la Santísima Trinidad. Entonces es el lugar santo de los santos, el tabernáculo más sagrado y más verdadero. Y entonces allá en la santa ciudad de Jerusalén, en el cielo, en esa liturgia celestial, nosotros cantaremos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial, venerando la memoria de todos los santos. Nosotros aquí en la tierra esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía ahí en el cielo. En esta escatología también nosotros aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él que es nuestra vida, y que nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él, una vez que Él nos rescate y nos lleve a su santa morada en el cielo, porque Él nos está preparando una casa, una morada a nosotros en el cielo para habitar. Él lo prometió. En el número 9 del Sacrosantum Concilium, la liturgia, por supuesto que no es la única actividad de la iglesia. La única actividad de la iglesia, decíamos que es la más importante, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decíamos que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo? Por lo tanto, es la acción sagrada por excelencia de la iglesia, porque tiene una eficacia infinita. Más sin embargo, la Sagrada Liturgia no agota toda la actividad de la iglesia, porque para que los hombres puedan llegar a la liturgia, es necesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión. Porque dice San Pablo a los romanos, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán en él sin haber oído de él? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Dice San Pablo a los romanos en el capítulo 10. Por esa razón, en la actividad misionera de la iglesia, tenemos que incluir a los no creyentes también, porque la iglesia les proclama el mensaje de salvación para que todos los hombres conozcan al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo, y se conviertan de sus caminos haciendo penitencia, igual lo que hicieron los primeros seguidores de los apóstoles, ¿no? Cuando Pedro les predica, dice el pueblo, hermano, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, hacer penitencia, convertirse. Convertirse significa eso, hacer penitencia. Y hacer penitencia no significa que te ponga un cilicio, que te tortures, que te martirices. Hacer penitencia significa dejar todos los placeres que te han inducido en contra del camino de Dios. Eso es hacer penitencia. Lo que pasa es que nosotros tenemos mal entendido el hacer penitencia, no comer, no beber, pero seguimos hablando mal, seguimos haciendo todo lo que no es conveniente para nuestra alma,
solo nos centramos en lo superficial y lo físico, la penitencia, caminar de rodillas, en las procesiones, etcétera. Todo eso no tiene ningún valor si nosotros no transformamos nuestra mente y nuestro corazón, dice San Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 12. Tengan una, cambien, dice San Pablo, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Eso es hacer penitencia. Eh, no tomarme una Coca-Cola es hacer penitencia, porque si tengo el vicio de la Coca-Cola, hago penitencia no tomándomela. Asimismo con el placer sexual, los malos pensamientos, todo lo que nosotros podemos ir muriendo, porque eso significa el bautismo. Bautismo significa sumergirnos en la muerte de Cristo para resucitar a nuevas criaturas. Entonces, morir al pecado significa eso. El bautismo significa que nosotros tenemos que morir al pecado. Tenemos que destruir en nosotros el hombre viejo, y eso es hacer penitencia, porque el cuerpo se resiste, el espíritu es animoso, pero el cuerpo se resiste. Sin embargo, nosotros tenemos el poder por el bautismo de que ya hemos vencido el pecado, ya hemos vencido la muerte en Cristo. Entonces es cuestión de ponernos a hacer penitencia. Y entonces, aparte de la liturgia, la actividad de la iglesia es la misión. A los creyentes, por su lado, les debe predicar la iglesia continuamente la fe y la penitencia, y debe prepararlos la iglesia, además, para todos los sacramentos. La iglesia en su misión evangelizadora debe enseñarles a sus hijos a cumplir todo lo que Cristo nos ha mandado y a estimular toda clase de obras buenas de caridad, de piedad, de apostolado, para que se ponga de manifiesto que todos nosotros los fieles, por la predicación de la iglesia y los sacramentos, sin ser de este mundo, que seamos luz del mundo y que demos gloria al Padre delante de los hombres. Esa es la misión que tenemos nosotros como cuerpo místico de Jesucristo. Nosotros formamos parte del Cristo total que vino a salvar al mundo. Por eso nosotros tenemos que ser como Cristo, Cristo que murió en la cruz. Nosotros somos su cuerpo debe morir también en la cruz. Por eso dice Sacrosanctum Concilium que la liturgia es la cumbre y es la fuente de la vida de la iglesia. Dice el numeral 10, la liturgia es la cumbre a la cual tiende toda la actividad de la iglesia. O sea que todo lo que nosotros hacemos por la iglesia, por la vida más bien de los hombres, tiene que ser la liturgia, la cumbre. Fíjense que en el trabajo ecuménico de la iglesia, dice el Papa Benedicto que se debe trabajar sin negociar, por un lado, las verdades de fe, y que nosotros encaminemos a los creyentes y a los no creyentes hacia la liturgia de la iglesia, porque es la fuente y el culmen de nuestra vida. Nacemos de la liturgia por los sacramentos, el bautismo principalmente, y tenemos que terminar en ello. Entonces toda nuestra misión evangelizadora debe ser arrastrar a todo el mundo, a todos los hombres de todas las épocas y de todos los lugares y de todas las culturas hacia la liturgia eucarística. Entonces el triunfo del ecumenismo tiene que ser al final de este trabajo evangelizador, que todos nos congreguemos alrededor del altar de Cristo para celebrar la Eucaristía, porque la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana, es la obra o el ejercicio del sacerdocio de Cristo, es la acción litúrgica sagrada por excelencia, con una eficacia infinita. Entonces ese es el culmen de nuestra vida. Muchos predicadores, incluso católicos, jalan gente
para que los queden viendo y para que los alaben. Y yo creo que es un error que la gente quiera sobresalir. Lo estamos viendo en los medios de comunicación, en internet, en el Facebook, en el WhatsApp, en YouTube, lo estamos viendo. Mucha gente que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hay unas personas, un hombre y unas mujeres, un hombre yo porque hasta un artista sale ahí rezando el rosario. Yo he visto rezar el rosario al Papa, que está de rodillas frente a la imagen de la Virgen. No, pero ahora en los medios de comunicación, en Facebook, en todos esos medios, el que sale es el artista que está rezando, o es la mujer, la muchacha, la señora que está rezando, ella es la que sale, poniendo su cara para que la vean a ella. Y entonces digo yo, ¿y cuál es la devoción que tiene? ¿A quién le están rezando? ¿O quiere que todos nosotros le recemos a ellos? Yo creo que tenemos que tener cuidado incluso con los rosarios y con esas oraciones que muchos laicos están haciendo por internet, que yo creo que lo que están haciendo es utilizando a Dios como tarima para ser ellos lo, lo, los que están allí dando la cara. Yo creo que tenemos que estar de rodillas o sentados enfrente a una imagen y no ser nosotros los que salgan, sino que sea Dios mismo, la Virgen, los que salgan en esos medios de comunicación. Si no se han fijado, fíjense y se van a dar cuenta que es una gran realidad. Todo el trabajo que nosotros hacemos, si no nace de Cristo, no sirve. Si todo el trabajo evangelizador, predicación, misionero que hacemos, si no lleva a la gente a Cristo, tampoco sirve, porque eso significa el numeral 10 de la Sacrosantum Concilio, que la liturgia es la fuente y es el culmen, es la cumbre de la vida de la iglesia. Entonces, debemos entender este numeral 10 de una manera concreta. La liturgia es la cumbre. Si nosotros no llevamos toda la obra misionera de la iglesia hacia Cristo, si la estamos llevando hacia otro lado, eso no es la verdadera misión de la iglesia. Al mismo tiempo, tiene que ser la liturgia la fuente de donde emana toda su fuerza. Imagínense un predicador que nunca ha ido a misa y que nunca ha recibido el cuerpo de Cristo, nunca ha tenido ese encuentro personal con Jesucristo. ¿A quién va a predicar si no lo conoce? Tiene que ser Jesucristo, a través de su liturgia, la fuente de donde salga toda nuestra fuerza misionera y evangelizadora para que nuestro trabajo sirva. Porque los trabajos apostólicos se ordenan a que una vez hechos hijos de Dios, a todos los que son evangelizados, a todos los que son atraídos a la iglesia por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la iglesia y participen en el sacrificio único, redentor, y que coman la cena del Señor, porque es el alimento que te va a dar la salvación, porque dice el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre, vivirá en mí. Por su parte, la liturgia misma, si nosotros participamos en la liturgia como misioneros, como evangelizadores, la misma liturgia nos impulsa a todos nosotros los fieles a que nos saciemos con los sacramentos pascuales, recibamos su cuerpo, su sangre, nos confesemos y que seamos concordes con la piedad de la iglesia, para que aprendamos a rogar a Dios, para que conserve nuestra vida y que a todos los que lo recibimos con fe nos conserve y que nos renueve en la alianza del Señor, en esa alianza de Dios con los hombres, que se renueva siempre en la Eucaristía y que de esa manera nos debe ascender, llevar hacia Él, nos debe arrastrar a todos los fieles a la apremiante caridad de Cristo. Tenemos que enamorarnos de Cristo para poder dar amor. Si el Señor nos dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, no es solamente para ir a darle sabor a las cosas amargas, sino que a través de la caridad
nosotros tenemos que llevar ese buen olor de Cristo, ese amor de Cristo. Nosotros no podemos responder, por lo tanto, al mal con mal, sino a todo mal tenemos que responder con el amor de Cristo. Por eso la liturgia, sobre todo la liturgia eucarística, ella mana hacia nosotros, nos da Cristo la gracia que necesitamos y nos la da no como si fuera, sino como es Él la fuente de donde emana toda la gracia y la eficacia que necesita nuestra misión evangelizadora. Aquella eficacia también que debemos obtener para la máxima santificación de los hombres en Cristo y para que podamos glorificar más plenamente a Dios, a la cual todas las demás obras de la iglesia están dirigidas como a su fin. Entonces, el origen de nuestra misión es la Eucaristía y el fin de nuestra misión es la Eucaristía. Si nosotros no tenemos en perspectiva esa realidad, todo el trabajo apostólico no sirve. Y miremoslo hermano, con estas misiones evangelizadoras de nuestras ciudades. Y lo digo porque no solamente aquí en Mazatepe sucede, sino que en todas las parroquias sucede. Que salen los evangelizadores a evangelizar casa por casa todos los domingos. Al cuarto domingo ya dice el evangelizador, ay, esto de que el domingo están ocupando mi día de descanso. Ay, el domingo ya estoy cansado de salir a caminar, porque a veces hay que caminar bastante. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay una convicción, que no ha habido un encuentro real y verdadero con Jesucristo. El Papa Francisco nos invita. Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, en el número 3, yo sé que se los he dicho varias veces, léanlo, el numeral 3, Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Si quieren se los mando escrito aquí por la red. Si alguien me lo pide, yo se los mando. El numeral 3 de Evangelii Gaudium. Dice el Papa Francisco, los invito, renuevo nuevamente mi invitación, dice, para que todos los cristianos renueven nuevamente su encuentro personal con Jesucristo, porque es la fuente. Es la fuente de donde sale nuestra fortaleza, nuestro entusiasmo, nuestra fuerza para seguir luchando. Miren ustedes que ahorita la necesitamos. Ahorita estamos nosotros en una situación de debilidad y de desánimo y de tristeza y de vulnerabilidad, que si nosotros no buscamos a Cristo nos seguimos hundiendo, porque el demonio está aprovechando estos momentos de encierro y de confinamiento para darnos tristeza, para que nos dé desesperación, para que perdamos la confianza en Dios. Y nosotros tenemos que agarrarnos al Señor porque ya lo conocemos, tener nuevamente un encuentro personal con Él, una adoración eucarística. Desde tu teléfono la puedes hacer, porque en el teléfono hay muchas capillas ardientes que están abiertas 24 horas y te las ponen ahí en YouTube. Yo me meto, busco una página donde está Jesucristo en adoración y yo me pongo a hacer adoración ahí. Y yo creo que la gente no lo hace. Yo creo que tenemos que hacerlo, hacer por lo menos una media hora de adoración a Cristo diario a través del internet. Tenemos que hacerlo, porque si nosotros no lo hacemos, que Él es nuestra fuente, Él es la cepa donde nosotros las ramas nos tenemos que alimentar. Si no lo hacemos, estamos perdiendo puntos, porque ahí el maligno está ganando, la cizaña está ganando fuerza, porque nosotros nos estamos dejando. Porque dice Sacrosantum Concilio en el número 10, Cristo a través de la Eucaristía nos da la gracia como de su fuente y se obtiene en la Eucaristía con la máxima eficacia aquella santificación que necesitamos todos los hombres en Cristo. Y también desde la Eucaristía no recibimos, sino que realizamos aquella glorificación
plena y infinita a Dios. La adoración a Dios es más perfecta en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque toda esta actividad y todas las obras de la iglesia tienen a la liturgia eucarística como su fin, su finalidad. Sin embargo, hay un documento que es continuación uno de otro, se llama Eclesia de Eucaristía, yo se los he mencionado varias veces, y el otro se llama Redención y Sacramentum. Deberían de anotarlos y buscarlos, verlos y leerlos. Eclesia de Eucaristía y Redención y Sacramento, que son dos documentos que se complementan, que se refiere a la Eucaristía y a su relación con la iglesia y sobre algunas cosas que se deben observar o que se deben evitar también acerca de la Sagrada Eucaristía, que son todos los errores que nosotros cometemos, que hacemos mal dentro de la iglesia y dentro de la liturgia eucarística o de todos los demás sacramentos. No crean que solo es la Eucaristía. Por lo tanto, necesitamos tener todos las mejores disposiciones personales para que tenga eficacia y validez en nosotros la celebración eucarística. Dice el número 11, ya para terminar, de Sacrosantum Concilio, dice: para asegurar la plena eficacia de todos los dones eucarísticos es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con una recta disposición de ánimo, que pongan su alma en concordancia con su voz y que colaboren con la gracia divina. Porque nosotros creemos que con solo irnos a sentar a la banca de la iglesia ya recibimos toda la gracia. Dice que no, el concilio. Tenemos que colaborar con la gracia divina. Tenemos que tener disposiciones del alma para recibir al Señor. Entonces tenemos que estar en consonancia, nuestra alma con nuestra voz. Recuerden que en la liturgia nosotros respondemos, rezamos el Padre Nuestro, decimos amén, decimos el Señor esté con usted y con tu espíritu. Todas estas respuestas tienen que estar en consonancia. ¿Por qué razón? Porque vos le preguntas a la gente, ¿de qué se trató el Evangelio? Saliendo de la misa, ¿de qué se trató el Evangelio? No me acuerdo. Entonces ahí no hay consonancia del alma con la respuesta, con la participación que tenemos en la Eucaristía. Esas personas prácticamente están como de cuerpo presente en la misa, porque su cabecita loca anda por las miles y unas playas o lugares que están lejos de la presencia de Jesucristo. Estamos pensando en mil cosas y perdemos la concentración. Eso es lo que quiere decir el Concilio Vaticano II, que tengamos concentración y que pongamos nuestra disposición para que la gracia divina la recibamos de verdad y no la recibamos en vano. Por esta razón, los pastores de la iglesia, dice el Concilio Vaticano II, deberían velar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino que también para que los fieles participen en ella de una manera consciente, de una manera activa y de una manera fructuosa, que dé fruto en nosotros. Y ese es otro gran rollo que hay que desenvolver, pues. Dice el concilio que nuestros pastores, los obispos, tienen que vigilar para que la liturgia no se den tantos errores y tantas barbaridades que se hacen. Ustedes saben que se hacen unas barbaridades. Padres sacerdotes que han sido expulsados, los ves que van a celebrar la misa en tu parroquia. Esa es una celebración, si ustedes quieren, válida, pero es ilícita, porque están expulsados. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir analizando, ir viendo, ir formándonos criterios para que valoremos y cada vez hagamos más sagrada nuestra participación litúrgica. Cada vez nosotros nos concentremos mejor y cada vez nosotros recibamos más gracia, porque si nosotros no tenemos las disposiciones que dice el Concilio Vaticano II y nuestros pastores no nos ayudan, entonces la gracia se recibe en vano, porque nadie
ves cambio, no ves cambio en la gente. La gente cuando sale de misa sale peor que como entró. Entonces la liturgia no te transforma. Y dice el Concilio Vaticano II que te debe transformar. Te debe transformar porque tenés que participar conscientemente, estar claro en lo que estás haciendo, estar con respeto, estar en acto de adoración, que seamos activos, porque hay gente que ni siquiera responde al Padre Nuestro. El Señor ten piedad, por ejemplo, lo canta el coro y todo el mundo se queda sin cantarlo. Se canta el Gloria y nadie lo canta. Si esos cantos no son para el coro no es un adorno en la misa. El coro es para ayudarnos a todos nosotros como asamblea litúrgica a que cantemos, alabemos, recemos, oremos, adoremos. Nosotros la asamblea, no el coro. El coro a veces llegan a hacer el show a las misas porque la gente no canta, porque cantan unos cantos tan extraños y tan raros que la gente ni los canta. Entonces eso, en vez de ayudar a perfeccionar la liturgia, los coros más bien la destruyen, porque la gente no participa. Dice el Concilio Vaticano II, para que sea válida nuestra celebración tiene que ser consciente, tiene que ser activa, responder a todas las oraciones para que recibamos su fruto. Si no, no vamos a poder recibir nuestro fruto. Hasta aquí, queridos hermanos, esta clase de hoy. Lastimosamente, hasta ahorita me estoy acordando que ni siquiera recé. Pidámosle a la Santísima Virgen María entonces que ella nos dé la gracia de comprender y de vivir mejor la Sagrada Liturgia. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana.